Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Más allá del deportista. Después del verano, después de esta pausa de verano, me produce un placer enorme volver a reencontrarme con todos vosotros y de la mano de una invitada maravillosa, Bettina Bonín, que nos recibe, que nos habla desde el otro lado del charco, desde Entre Ríos. Antes que nada, Bettina, cuéntanos qué tal estás y cómo estás viviendo esta situación del coronavirus allí en tu país, en Argentina. Bien, ¿cómo va? Saludos a todos. Yo estoy en una provincia que justamente se llama Entre Ríos y por eso tuvo la ventaja de mantenerse bastante aislada de la situación de coronavirus porque los controles, al ser por puentes, son bastante fáciles, ¿no? Entonces, realmente el estar en Entre Ríos nos mantuvo protegidos, como siempre nos protege el río. Eh, Nosotros, inclusive en nuestro departamento, el departamento Uruguay, que es donde yo vivo, donde está la ciudad de Concepción del Uruguay, estuvo muchísimo tiempo sin casos. También porque se ubica a la orilla del río Uruguay y no es un lugar de tránsito. Entonces, bueno, todas esas situaciones hicieron que particularmente nosotros pudiéramos desarrollar, no digo una vida normal, pero solamente estuvimos un mes y algo en fase 1 y ya empezamos a trabajar. Bueno, yo soy arquitecta, entonces comenzamos las obras civiles, comenzaron prácticamente enseguida, y bueno, tuvimos entonces esa ventaja respecto a muchos otros lugares del país que sí, al tener más casos, al ser lugares de tránsito, más difíciles de controlar, más poblados, bueno, tenían más posibilidades de que el virus se desarrollara más y bueno, así sucedió. Así que puedo decir particularmente que en mi caso no nos vimos tan afectados, sí, un poco todavía seguimos con horarios restringidos y bueno, la distancia social y demás, pero bueno, eso creo que va a pasar bastante tiempo hasta que volvamos a la A la- normalidad que queremos todos, ¿no? Por lo lo que, menos. lo que otros llaman la nueva normalidad, ¿no? Bettina, ¿pudiste seguir entrenando durante este tiempo? ¿Pudiste salir a correr como lo eh, haces habitualmente? sí, sí, porque bueno, en principio ese primer mes fue un mes y medio más o menos que no podíamos salir a la calle. Vivo en un edificio, tenemos una cochera con un patio descubierto, vamos a decir, que tiene 30 metros por 5 y bueno, dejé mis huellas corriendo alrededor en ese óvalo, algo así como un óvalo así, una mini pista de atletismo, y realmente quedó mi huella porque es terreno arenoso y todavía está. Eh, Todos los días mantuve mi rutina, yo me seguí levantando todos los días a pesar de que no tenía horarios, porque mis trabajos los mantuve todos con home office, pero todos los días mantuve mi rutina y 7 de la mañana estaba en planta baja corriendo. Así que bueno, eso y además la costumbre de entrenar en velódromos y la costumbre de entrenar en la escalera de mi edificio hizo que prácticamente no sintiera la diferencia. O sea, seguí entrenando la escalera de mi edificio como siempre hago para entrenar para las montañas, así que eh, Eso te iba a más, decir. más libre inclusive porque, bueno, al no tener que ir a trabajar, sino que mi trabajo desarrollarlo acá, en mi casa, tenía más disponibilidad y hice todos los días doble turno, así que bueno. Aprovechaste. Sí, 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 Y lo tus aproveché. vecinos no están sorprendidos porque, como bien dices, ya te hemos oído hablar de las escaleras de tu edificio. No, si son mis amigas y hay gente que no entiende cómo puede ir a un velódromo y estar 3 horas dando vuelta. Y para mí es meditación, para mí practico el mindfulness, o sea, me gusta, me siento protegida, me siento descansada, pero bueno, Es un privilegio que no sí, todo el sí, mundo tiene vivirlo así, seguro, ¿no? Bueno, seguro. voy a presentarte porque, claro, ya estamos metidos en la entrevista, ya todo el mundo sabe que Bettina corre, eso ya creo que todos lo tenemos claro. Bueno, Bettina es deportista, es mentora deportiva, capacitadora, divulgadora de vida saludable, biohacker, esto lo haremos ahora que me interesa mucho, además de arquitecta, MBA, docente e investigadora. Tienes muchas facetas, Bettina, pero tu historia no es como la de cualquiera, porque no es la historia normal desde pequeña haciendo deporte, no es la historia normal de una persona que llevó todo esto durante toda su vida
Cuéntanos un poco cómo fue ese despertar hacia la vida deportista, cómo fue ese camino que te condujo a lo que eres hoy. Sí, si bien toda la vida yo puedo decir que tuve una gran desventaja en mi vida, pero a la vez una ventaja, que eso es lo que a mí por ahí también me diferencia, que siempre encuentro el lado positivo, es decir, toda la vida tuve tendencia al sobrepeso, ¿no? Es decir, bueno, una genética con esa tendencia y toda la vida hice actividad física para poder mantenerme en peso, ¿sí? Me gustaba también la vida natural, pero a la vez tenía muchas actividades como ahora y fumaba mucho. Entonces, bueno, si bien tenía una vida saludable en el punto de vista de que desarrollaba actividades deportivas, nunca eran con rutinas de entrenamiento ni enfocadas específicamente en una actividad. Recién cuando a los 38 años empecé a pensar en dejar de fumar, Ah, encontré empecé a empecé a pensar. pensar, sí, porque como todos, bueno, todos no, Es una algunos, decisión, al fin y al si cabo. uno lo deciden una sola vez, bueno, yo lo decidí varias veces y recaía y demás, pero bueno, la vez que tuve éxito fue la vez que encontré en correr, porque en realidad me enfoqué en correr, la forma en que podía canalizar la ansiedad y no volver a engordar, que también era ese el otro problema, ¿no? Entonces, encontré que fue una muy buena solución y por eso la sigo manteniendo. Eh, También siempre fui muy disciplinada y eso me ayudó a que pueda lograr continuar en la vida deportiva y bueno, ir progresando, ¿no? Porque también eso sucede que muchas personas por ahí inician esta actividad, pero bueno, realmente los sacrificios que hacemos, bueno, vos bien lo sabés, son bastante variados. Exacto. Entonces, hay que ser disciplinado, aunque a veces no nos reconozcamos como tal, o algunos dicen, no, yo tengo muchas excusas, no, yo no soy disciplinado. El deportista, si quiere tener una carrera no me refiero para logros ni podios, sino tiene que ser constante, tiene que ser disciplinado, tiene que ser controlado, tiene que tener voluntad, o sea, los deportistas lo tenemos a eso sin dudas, algunos más, algunos menos, pero Es una filosofía, ¿no? Y sí, sobre todo cuando te pones a correr y cuando quieres ir siempre un poquito más, es una sí, sí, filosofía de vida, ¿no? Más que un yo deporte. lo veo en cualquier deporte porque, bueno, yo digo que soy deportista y no solo corredora porque practico otros deportes, pero además me gusta mucho rodearme con gente de otros deportes y eso me apasiona porque me gusta investigar las similitudes, porque en realidad hasta ahora diferencias no he encontrado. Diferentes son los móviles, es decir, algunos reman, otros corren, otros andan en bicicleta, otros Exacto. hacen karting, pero en realidad la esencia del deportista es sumamente interesante encontrar que es la misma, ¿no? La esencia, lo que decía recién de las características personales que tiene el deportista, no hay deportista que no tenga voluntad, no hay deportista que no sepa que tiene que entrenarla, no hay, o sea, es muy interesante y bueno, ahora que estoy enfocada en estudiar el tema de las excusas, también veo que todos los deportistas tienen las mismas excusas, así que es interesante entender que, bueno, nos une, sí, como vos decís, una filosofía de vida y no solo a los corredores, ni a los traileros, ni a los... Hay diferencias, sí, pero la esencia, los principios que elegimos son todos los mismos. Me gusta esa frase, ¿no? Porque es una cosa que yo siempre digo, también en el tema del deporte, en el tema de la sociedad, en el tema de las personas. Realmente hay mucho más de lo que nos une que de lo que nos diferencia, ¿no? Y como bien tú dices, Sí, sí, es algo que se ve en todos los aspectos y en el deporte se ve también de una forma muy clara, ¿no? Entonces, sí, Betina, dejaste un vicio por otro, vamos a decirlo así, dejaste el de sí. fumar por el correr. Me imagino, bueno, creo haberte escuchado que tu primera carrera fue de unos 5 kilómetros, en las que acabaste bastante fastidiada, Sí, ¿no? sí. ¿Y cómo No, fue? Bueno, cuéntame. la primera carrera en realidad fue en 2008 y corrí 5 kilómetros que para mí creo que me costaron más esfuerzo que haber corrido la Concagua de 100. Eh, Aparte tengo un episodio gracioso porque yo ese día había ido a la playa y había tomado muchísimo sol, entonces estaba muy colorada. Entonces la gente que me veía llegar a la meta después de 5 kilómetros era bastante
digamos, impactante verme llegar, pero ya digo, no era porque el esfuerzo había sido grande, correr 5 kilómetros, pero no era tanto, mi aspecto físico era mucho peor. Después estuve 3 años sin entrenar, eh, con rutina y demás, y sí, la primera carrera después fue en mi pueblo, en 1 de Mayo, que corrí 10 kilómetros y llegué última. Así venía saliendo de una gripe muy, muy intensa y bueno, pero igualmente la completé y me di cuenta que no me importaban los resultados, que lo que yo quería era eso. Así que me fui entrenando cada vez más y como vos decís, cambié un vicio por otro. Este segundo vicio, no, este es el nuevo vicio, me llevó a muchas lesiones importantes y bueno, después me di cuenta de que no tenía que ser un vicio. Que si perdía la salud no tenía ningún sentido, y bueno, creo que ese fue mi principal aprendizaje a lo largo del tiempo, ir dándome cuenta de que todo lo que yo hacía era para tener salud, y que en el momento que dejaba de tenerla, ningún podio servía para compensar. Entonces, toda mi actividad es siempre en la búsqueda del deporte, por eso me considero una divulgadora de la vida saludable, porque entiendo que el fin principal del deportista tiene que ser la salud. Después vienen los podios, los logros, las metas, o las no metas, o lo que cada uno quiera, pero primero tiene que estar la salud, y si perdemos eso, el resto no tiene ningún sentido. A mí me encanta porque yo planeo las entrevistas, pero luego salen como salen, porque voy a poner una pregunta que estaba al final, te lo voy a hacer ahora, porque justamente sale al tema, ¿no? Como bien dices, has tenido algunas lesiones, ¿no? Por ese ímpetu, por ese, a lo mejor también estabas empezando, estabas entrenando más de lo que deberías, ¿no? Sí, No sé si llamarlo obsesión o lo que sea. Tuviste algunas fracturas de estrés, ¿no? Y claro, como bien dice, ¿no? Te dejó una gran enseñanza. Al fin y al cabo, lo que no se aprende por discernimiento, uno lo aprende por sufrimiento. En tu caso fueron las lesiones. Sin embargo, hay una frase que es muy significativa, que cuando dices que realmente, estando lesionada, te sentías deportista de verdad, ¿no? Sí, sí, eso es una de las cosas que a mí también, una de las cosas que me gusta investigar o analizar son las incoherencias que hay, ¿no? Eh, por eso tengo un escrito que se está a punto de publicar, que se llama Lo valioso de la pausa, cuando todo el mundo nos lleva a acelerar y hacer y hacer, y yo valoro la pausa, bueno, que vamos a publicar. En este caso es lo que vos señalás, es decir, en el momento en que yo, por la lesión, una fractura de la doble rama de la pelvis, no es la de cadera, porque la cadera es el fémur, pero me quebré las 2 ramas de la pelvis sobre entrenamiento, ¿no? Por correr, y era lo que me apasionaba, y bueno, sin entrenador uno comete esas cosas porque le parece que uno recién empieza, y que cómo va a buscar un entrenador, que un entrenador es para un elite, y es un grave error. Grave error, exacto. Un grave error, porque justamente el que recién empieza más lo necesita como guía. Y bueno, entonces ese tiempo que yo tuve que estar quieta en boxes, como digo, que fueron prácticamente 4 meses, me di cuenta de que, bueno, si no podía correr y yo sentía la necesidad de alguna manera participar, encontré muchas otras maneras, que fueron, por ejemplo, desarrollar el hábito de escribir, que a mí me gustaba mucho escribir, y en ese tiempo aproveché, hice un taller literario y empecé a hacer crónica para las carreras y demás. Entonces, bueno, iba a las carreras porque hay gente que cuando se lesiona no quiere ni ir, y yo iba como pudiera. En los primeros tiempos iba y tenía que estar sentada porque no podía salir a hacer nada. Y a medida que fui, se me fue curando, soldando la cadera, pude ya ir y participar, ya ayudando, de aguatera, de la manera que fuera que me pidieran, yo estaba. Ese era mi mundo, y bueno, tenía que estar de otra manera y no importaba, yo quería estar. Y no era que me frustré, me enojé, bueno, un poco sí, al principio. Me enojé conmigo mismo, pero bueno. Pero bueno, dije, yo soy deportista, soy corredora y quiero estar. No es la manera que quisiera, no importa, acá estoy. Y bueno, siempre fui teniendo esa misma actitud, digamos. Hay gente que por ahí la puede interpretar como resignación o como, yo creo que hay que ser flexible, y bueno,
hice eso, entrené mucho, me quebré, no puedo correr, bueno, a ver qué puedo hacer, que me gusta igual, escribir me gusta mucho, y bueno, Te como te adaptaste. digo, ¿eh? Te adaptaste a lo que había en el momento. Creo que la flexibilidad es una cosa valiosísima, que es otra Mm. de las cosas que aprendí, de entender que, bueno, no puedo como quisiera, bueno, a ver cómo es la manera más parecida, o a veces opuesta quizá, y igual me gusta y me sirve, y no hay que ser muy rígido tampoco, y eso te permite que yo entiendo, siempre comparo todo con el agua, ¿no? Que el agua siempre busca el camino más fácil, el camino, y nunca se opone a un obstáculo, sino que encuentra la forma de rodearlo y seguir su camino de la mejor manera. Entonces, bueno, Exacto. O el junco eh, incluso, ¿no? Que gracias a su flexibilidad es capaz de soportar unos vientos mucho más fuertes. El junco, ajá, que el es junco, una flexible pero fuerte a la vez, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan resistente. seguro y casi imposible de quebrar, ¿no? Exacto, Si exacto. fuera, bueno, también lo he aprendido en mi profesión, ¿no? Cuando me acuerdo hace mucho tiempo que fuimos a comprar una vez, llevaba muchos años, la primera vez unas sillas de plástico, ¿no? Y entonces el hombre que nos vendía, nosotros buscamos las sillas más duras y nos decía, no, las sillas que mejor resisten son las sillas más flexibles. El plástico bueno es flexible, no es duro. Y bueno, hay cosas que uno aprende y relaciona y la aplica todas las veces que puede, ¿no? Hay veces que ser flexible no es tan fácil. Y bueno, en Bueno, esta cuarentena también apliqué lo mismo, decir, bueno, a ver, no puedo correr en la calle, no puedo, a ver qué puedo hacer, puedo correr acá, me aburro, y no me aburro, hago esto, y bueno, creo que enojarse no tiene mucho sentido, porque la situación, cuando la plantea el afuera y no puedo hacer mucho por modificarlo, no tiene sentido enojarse. claro, Eh, es que es así. Uno tiene que bailar con lo que esté tocando en el momento. Y como tú dices, la flexibilidad, pues mira, oye, pues de vez en cuando el enfado no puede aparecer, la ira puede aparecer. Son emociones que, mira, que tenemos que estar con ellas. Lo que no pueden hacer es manchar el resto de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro que sí. Pues bueno, entonces sigo con la entrevista, sigo con el guión que tengo, que estoy diciendo muy flexible también. Y Muy te bien. quiero preguntar cuál fue la primera carrera de más distancia. Vamos a hablar ya de una maratón de montaña, una distancia que ya uno diga, hostia, aquí me estoy metiendo en un jaleo bueno. Sí. Bueno, yo en 2016 fue la última fractura por estrés que tuve, la quinta, que ya fue una fisura de metatarso del pie, o sea, ya muy menor en comparación con lo que había arrancado la pelvis. Es- Fracturarme metatarso del pie era no era de, nada. de niño, no era nada. Bueno, ahí decidí que tenía que buscar entrenador, porque ya eso ya era insostenible, ¿no? Bueno, eso fue mi primera buena decisión de después, post última fractura. Y lo que hacía mi entrenador era hacerme entrenar más o menos la mitad de lo que yo hubiera entrenado. O sea, yo siempre digo, pagué al entrenador para que me vaya a entrenar la mitad de lo que yo quisiera. Pero bueno, así fui progresando. Igualmente estuve un par de años cuidándome mucho, con mucho miedo, y haciendo solo carreras cortas. Recién cuando hice en el 2017 una de 100 kilómetros, pero en 3 días, entonces ya no es tanto de montaña, donde uno camina mucho porque era mucho ascenso. Bueno, considero que fue una ultra, mi primera ultra hasta ahí nomás, porque en realidad era en etapas, entonces era bastante. Estamos hablando de Fimbala. No, esa es el cruce de los Andes. Ah, vale, Es vale. una de las carreras emblemáticas, digamos, que todo corredor de trail le gusta hacer. Es una carrera relativamente sencilla para los que después fuimos haciendo, ¿no? Pero esa primera carrera, esa fue la primera de 100 kilómetros, pero ya digo, en tres etapas. Eh, a medida que fui perdiendo el miedo, y a medida que fui sintiendo que mis huesos ya no se iban a fracturar tan fácil, entonces recién ahí empecé a pasar a distancia, corrí mucho tiempo, 10 kilómetros, hasta que empecé a 21, y después ya, esta por ejemplo de 100 kilómetros eran 3 días de 33, entonces, pero ya digo, mucho tiempo se caminaba, entonces era Se relativamente llevaba bien. sencilla, digamos. Sencilla desde el punto de vista de lo que a mí me preocupaba, que era la lesión, ¿no? Claro. No digo que fuera una carrera
fácil ni que la pueda hacer cualquiera. Digo, Con el nombre que tiene ya, ¿no? El cruce de los Andes, me imagino que fácil y llana no debe ser. No, seguro, pero bueno, digo, con un entrenamiento adecuado no me podía ser perjudicial para mi problema, que no era, que era la posible lesión. Y bueno, a partir de que fui perdiendo el miedo, empecé a hacer carreras cada vez más largas y empecé a hacer ya más 42 kilómetros y demás, y bueno, creo que la primera ultra, no me acuerdo cuál fue, una buena pregunta, tendría que fijarme. Tendrías que... Tendría que fijarme cuál fue la primera ultra. Bueno, yo sé que justamente la que te nombré antes, hiciste, antes de hacer la grande, de la que hablaremos ahora, sin bala, hiciste 30 y pico y 60 y pico. Yo no sé si estarán también entre tus primeras carreras. 38 hice la primera vez que salí segunda en la general, esa fue sin parar, sí. Y después, el año siguiente hice 62, pero eran en 2 etapas. Vale. Y después, al tercer año, la total. Sí, al tercer año hice los 165, que fueron 170, pero en 4 días. Entonces, aún así, bueno, en 4 días hiciste un escrito precioso de esta carrera, ¿no? Inspirada por una música de Leiva, Los monstruos están en mi cabeza. ¿Qué se siente, por mucho que sean etapas, que tú dices, bueno, una carrera de etapas uno siempre tiene el dormir, tiene el descansar un poco, sí, va siempre con gente. Lo que pasa es que por la diagramación de las distancias y demás, el último día teníamos 60 kilómetros. O sea, eran 3 días relativamente sencillos y el último 60. Y yo, la noche antes recuerdo que estábamos todos, bueno, todos dormíamos en un salón grande, ¿no? Y yo veía que todos bailaban y cantaban y yo los miraba y decía, Dios mío. Lo que les espera mañana. Estamos todos re locos y estos acá cantando, Dios mío, no te puedo asegurar que si alguien me hubiera sacado una foto yo sentada, cruzada de pierna en mi catre y mirándolo, pero eran toda gente con mucha más experiencia, ¿no? Y además que tampoco, por ahí muchos tenían objetivos competitivos, entonces, y tenían más experiencia y sabían que la iban a terminar, y yo sabía que la iba a terminar, pero tenía un miedo terrible, porque eran 60 kilómetros sin parar, teniendo 110 en el cuerpo, y yo los miraba y decía, Dios. Tan loco. No, sí, yo estando ahí adentro pensaba que están locos, después digo, ¿cómo no vamos a pensar que la gente que no corre no piense que estamos absolutamente locos, ¿no? Pero bueno, salí muy conservadora porque yo pensaba, y ahí yo siempre hablo por eso digo que hago mucha hincapié en mis experiencias cuando hago los mentorados y demás, porque bueno, yo lo veía, referencia que tenía las lesiones, pero sí era una advertencia permanente que tenía. Cuento que yo para correr 170 kilómetros, nunca hice un fondo de más de 16 kilómetros. Porque bueno, mi temor a las lesiones hacía que sea muy conservadora siempre, pero sabía que la iba a terminar bien. Igualmente me asustaba y era una interferencia en mi cabeza para salir como salieron. Yo veía a mis compañeros, no corrieron 110 kilómetros, no sé, que le faltan 60, ¿sabes? Como le decimos acá, las chapas, Dios mío, yo decía, ¿qué le pasa con mujeres? Porque se quedaban todos juntos, ¿no? En los sitios donde dormían. Claro, sí, son campamentos, dormíamos en 2 noches, dormimos en un salón grande de una escuela, 2 o 3 salones, pero éramos muchos, y donde se armaban catres. Por eso te digo, yo sentada en el catre y los miraba como... Y son experiencias fabulosas, más allá de que yo normalmente, como generalmente voy a competir, estoy un poco aislada, pero bueno, no es que no participo ni me integro, pero bueno, las expectativas de uno no son por ahí como tienen cuando iba no a competir, que por ahí disfrutaba más de esos momentos, porque bueno, estaba más libre, más suelta. Igualmente no es que me complico tanto, pero bueno, uno está con un poco más de miedo real que la gente que va a disfrutarlo solamente. Exacto. Porque yo digo que eso de disfrutar las carreras es un cuento. Un cuento que nos hacemos para convencernos de seguir participando, pero... Bueno, yo creo que, bueno, según mi experiencia, como tú dices, ¿no? Al fin y al cabo la experiencia, bueno, es genial que las compartas porque al fin y al cabo
teoría hay por todos lados, ¿no? Yo creo que un mentor, en muchos casos, aparte de la teoría, lo que tiene que dar es su experiencia y su historia, ¿no? Que es lo que le va a dar más sabor a esa teoría y va a llegar más al corazón de la persona a la que estás mentoreando, ¿no? Sí, Y sí. bueno, como tú dices, ¿no? Es verdad que yo creo que el disfrute que nosotros encontramos es en el acabar y a lo mejor en encontrar en lo que nos rodea muchas veces la fuerza, la inspiración y la belleza en un momento tan jodido como puede ser un momento lleno de calambres, un momento de asfixia o en un momento de miedo Sí. bueno, que en la carrera se van dando y se van uno detrás de otro, ¿no? Sí, sí, son, bueno, en realidad cada carrera es como, generalmente, y sobre todo las de trail, son como la vida misma, ¿no? Uno tiene la subida, las bajadas, las subidas fáciles, las subidas difíciles, las bajadas fáciles, difíciles. A veces uno está solo, a veces acompañado, a veces tiene los recursos necesarios, llamémosle agua, llamemos alimento, lo que fuera, a veces no los tiene, a veces uno no se preparó del todo bien, a veces llega con la cabeza muy fuerte. Y bueno, es como a veces, viste, te preguntan si es parecido a la vida, y es la vida, cada carrera es como la vida. Y Exacto. cuanto mejor uno se prepare a cada circunstancia, seguramente la va a llevar mejor. No, no necesariamente va a ser una carrera más fácil, porque hay carreras No. que son terriblemente técnicas, pero si uno se prepara convenientemente y conserva, como la vida, la paciencia, la flexibilidad que decíamos recién, sabe encontrar en la cabeza los recursos que necesita. El estar bien eh, rodeado también. Sin duda, creo bueno, siempre insisto en que el equipo es fundamental para antes, para durante y para después. El equipo, no digo que es todo, pero es una parte importantísima siempre. Exacto. Y luego, mientras todos este año 2020 tan difícil, mientras todos teníamos que posponer objetivos, eliminar, tachar el calendario, bueno, tú el gran objetivo ya lo habías cumplido en febrero, ¿no? Con una carrera de 100 kilómetros en la Aconcagua, en la que además de la experiencia que tuvimos la suerte también de leer y de escuchar en otras entrevistas, para los que no la tengan, aquí os va a compartir un poquito de esa experiencia. También adquiriste un tercer puesto en la categoría femenina, ¿no? Sí, Y el regalo, ¿no? De, como dices, de ver el amanecer con el Aconcagua enfrente. Cuéntanos un poco de esta experiencia tan maravillosa. sí, fue una carrera, la verdad, cuando hacía algunos años que la veíamos correr, que se corría, y bueno, este año, el año pasado decidimos que íbamos a ir, bueno, mis compañeros corrieron menos distancia, y cuando me fui a anotar faltaban 6 meses, y bueno, dije, me gustan los 100, y pensando igualmente que faltaba mucho, que digo siempre, es la primera meta es inscribirse, ¿no? Es pensar que uno va a ser capaz de correr 100 kilómetros sin parar en el Aconcagua, y bueno, creo que nunca tuve miedo al anotarme, eso para mí ya es el indicio de que iba a llegar bien, más allá de que puede haber lesiones, puede haber accidentes, puede haber un montón de cosas, pero bueno, la primera meta de inscribirse, hace poquito me llegó el recuerdo de que había sido aceptada, porque eso llevaba una postulación previa. Los de 100 kilómetros y los de 60 tenemos que postularnos, y la organización decidía, de acuerdo al currículum, a los puntos ITRA y demás, si estábamos, si consideraban ellos que con la experiencia que nosotros teníamos, que cada uno tenía, iba a ser capaz de completar la prueba, ¿sí? No evaluaban si un resultado meritorio, sino una capacidad física de hacerle frente a semejante prueba. Y bueno, cuando me aceptaron la postulación, empezó el entrenamiento, que fue muy intenso, pero ya digo, por siempre mi debilidad ósea, nunca hice entrenamientos muy largos. El más largo que hice justamente, no hace mucho, me llegó también lo encontré, digamos, pero siempre hice entrenamientos de mucho tiempo, Claro. no tan de mucho tiempo corriendo, sino mucho tiempo combinando con la bicicleta. Claro. Entonces, bueno, fueron 6 meses de prepararnos, pero yo tengo una particularidad de que, bueno, tengo mi entrenador que es flexible, como decíamos hoy, ¿no? Que me permite que tenga metas intermedias absolutamente difíciles, 100%, por ejemplo, mientras preparaba Aconcagua,
corrí una carrera de 50 kilómetros en las tierras entrerrianas, que era mucha agua, mucha arena, pero prácticamente no había desnivel. Después corrí una carrera de 100 kilómetros en bicicleta, después corrí 30 kilómetros en las sierras cordobesas, que son parecidas a las montañas, creo que más difíciles. Y después tenía como antes, previo, un mes antes, a los 100 kilómetros de la Aconcagua, una carrera de calle de 10 kilómetros. Es decir, todo ese surtido de y mientras no también. Lo volvías loco de entrenador, decí la verdad. No, también terminaba un campeonato de duatlón también en septiembre. En octubre lo terminé. Y bueno, pero bueno, esas son las condiciones que pautamos con el entrenador cuando iniciamos. Yo le expliqué cómo me gustaba trabajar a mí, trabajar no como necesitaba, y él aceptó, y desde a partir de ahí me olvidé del tema de entrenador, y lo que mi entrenador me manda yo hago, y no pienso, no saco cuentas, no me fijo, él me manda el plan y yo hago, y no pienso más. Pero bueno, eso sería otro tema, digamos, pero bueno, completamos el entrenamiento, tuve una participación exitosa en la carrera de calle en enero, en la carrera de Reyes, que se llama en Concordia, y bueno, que también es otra cosa que a mí me interesa, es mantener la velocidad, entre comillas, ¿no? Pero velocidad al fin, que es, mi parámetro siempre es 4 minutos 30 al kilómetro. Manteniendo ese ritmo, a mí es suficiente. Te va bien. Pero es el ritmo que a mí me interesa. Con eso, bueno, lo logré en 4:32 me dio, pero no importa. Me contemplo esos 2 segundos por kilómetro. Y bueno, después de ahí ya fue llegar a la Aconcagua y poder ir también con un par de días a aclimatarnos, a salir a hacer unos trotes lentos, a acostumbrarnos a no tener aire, ¿no? A no tener estabais en altura, ¿no? ¿A qué altura estabais corriendo? Nosotros nos quedamos, digamos, el alojamiento lo teníamos en 2.300 metros sobre el nivel del mar. Y que nosotros vivimos a 33 metros. Es decir, y corriendo llegamos a los 4.300. Por eso digo que por más que uno pueda prepararse para una carrera y hacer todo bien, en una ultra son tantas horas que pueden pasar tantas cosas. Tantos factores. Nosotros por suerte los 4 que fuimos con tiempo hicimos una buena aclimatación, molestamos a todos los amigos que nos podían dar consejo, a todos, no dejamos a nadie sin molestar, a todos forman parte del equipo. Los molestamos mucho porque, bueno, era nuestro principal temor, pero resulta que todos fueron un poco mentirosos. Nadie nos dijo que había un viento terrible, no, fue mucho peor. A nosotros, como no teníamos preparado ese factor, llegamos y no podíamos creer el viento que había. Y decimos, nadie nos avisó del viento terrible que había acá arriba. Y qué duro que es correr con viento, ¿no? Porque sea a favor, sea de lado, sea incluso de cola, es muy molesto. No, tremendo. Y nosotros miramos el viento y decíamos, racha de 65 kilómetros por hora. Nos queríamos matar y matar a los amigos que fueron parte del equipo, pero se guardaron un poco de información. Que justamente después recordábamos, decíamos, bueno, sí, claro, que nos avisaron que en el Cristo había un viento, que no se podía estar. Pero bueno. La habíais omitido a lo lo mejor inconscientemente vosotras. Habíamos filtrado la información adaptándola a lo que podíamos aceptar. Pero bueno, a ninguno, o sea, el viento no hay manera de que no te afecte, el viento te frena, o sea, no hay manera. A la altura sí nos pudimos adaptar, es que es un factor muy importante. Nos llegamos bien, a ninguno nos hizo. Y también es otra cosa que influye mucho, el factor mental, pensar que si uno está preparado es más difícil, no digo imposible, pero es mucho más difícil que te afecte. Si uno piensa que llegó preparado para la distancia, para la dificultad, para la altura, si uno llega preparado, es más probable que sea exitosa la empresa. Si vos llegás pensando que la altura que te va a hacer mal, que sí, y 99% que te va a hacer mal. Entonces, o que vas a estar mucha energía mental pensando en cómo hacer para que eso no te afecte y demás. En algo que no puedes controlar.
No, seguro. Porque hay veces que ya digo también, más allá que uno se prepare, y hay gente que corriendo, entrenando en altura, a veces hay carreras que la altura igual los afecta, porque llegan con la presión más baja, o con una alimentación deficiente, o durmiendo deficientemente, con algún problema externo, externo no, privado, propio, que lo afecta. Es decir, hay tantos factores y son tantas las horas que uno corre, que bueno, esa es la tercera meta, digo yo, ¿no? Porque la primera meta es inscribirse, la segunda es estar abajo del arco de la largada, la tercera es llegar al arco de llegada, y la cuarta es llegar a tu casa y volver a trabajar en condiciones. Esas son las 4 metas que considero, y bueno, esa cuarta meta siempre la aprendí después de tantas lesiones, ¿no? Haber tenido carreras por ahí exitosas y a la semana siguiente no poder caminar, y Exacto. no, a ver, eso no es un triunfo, eso no está bien. Algo hiciste, no digo una molestia, digo, bueno, una exigencia, pero no, hay que llegar entero, y eso significa que ahí recién podés verificar que el entrenamiento fue correcto. Así que bueno, Exacto. la carrera de los 100 kilómetros fue perfecta, porque bueno, los 3 días estábamos andando en bicicleta y haciendo trotes a los 3 días, pero sin ningún tipo de molestia, dolor, absolutamente nada, ninguno de los 4 que fuimos, así que Y encima hiciste un fue, podium. sí, salí tercera en la general, así que la verdad que fue tremendo. Más allá de que yo tenía expectativas de hacerlo en menos tiempo, sabía que si me agarraba la noche se iba a complicar, y bueno, la linterna empezó a dar cada vez menos luz y yo tenía cada vez menos luz, así que se sumaban, fallaban las pilas y fallaba mi batería interna, así que cada vez se hizo más lento, pero bueno. Bueno, aún así una experiencia brutal y la verdad que es precioso escucharte y precioso leerte también, ¿no? De la manera que recuerdas esta carrera, que bueno, que justo vino cuando tenía que venir porque un mes después ya explotó todo Sí, esto y todos nos quedamos con las ganas, ¿no? Y ya, sin embargo tú ya tenías la tarea del año hecha, que eso no sí. quita, que me imagino que también tendrás algo, estarás preparando algo para en cuanto puedas volver a las pistas, ¿no? Y Sí, bueno, cuéntanos si tienes ahí algo a la vista. la idea es volver en diciembre corriendo 100 millas, pero sin parar. O sea, 160 kilómetros 160 kilómetros. sin un stop. ¿Ahí, Pero ahí en bueno, no, Argentina o...? sí, sí, acá en Argentina, en Córdoba. Vemos si se va a hacer, porque bueno, está muy complicado el tema de los alojamientos. Es una carrera que se hace en julio, con mucho frío, por lo tanto yo no voy, no hace tanto frío, pero ahora que se pasó a diciembre, ahí sí me sumo. El tema es que son lugares muy pequeños, con alojamientos, digamos, ahí es imposible mantener la distancia social en lugares Claro. tan chicos, ¿no? Los alojamientos están suspendidos por toda esta pandemia, entonces que reactiven a tiempo y demás está complicado. Pero bueno, Hay que marcárselo, exacto. nosotros lo empezamos a entrenar, y si no, será alguna en enero, y si no, en febrero, y bueno, algo va a salir. Pues muy bien, estaremos pendientes, estaremos pendientes. Si no te esperamos por España, que luego te haré una invitación. No, A ver, bien. hablas mucho de la filosofía estoica, de la que eres muy seguidora, ¿no? Hablábamos antes justamente de que el deportista es deportista en la vida. Y hablábamos antes también de que el trail, como la vida, hay momentos altos, momentos bajos. La verdad que justamente en relación con esta filosofía estoica, ¿qué nos podrías decir, qué nos podrías recomendar? ¿Cuáles son las cosas que más te motivan de seguir esta corriente filosófica? Sí, a mí me parece importante que todos tengamos una filosofía de vida que elijamos, ¿no? Porque muchas veces la filosofía de vida termina siendo un resultado. En mi caso me interesa la filosofía estoica básicamente por el aspecto del autocontrol, ¿no? Que eso es una de las cosas que creo que es fundamental para ser exitoso en la vida y ser exitoso en las carreras. Siempre digo que uno no entrena para las carreras en la pista, sino que entrena diariamente. Y si uno fortalece el autocontrol, y ahí incluyo un montón de cosas como son la voluntad, como son la disciplina, como son el respeto por las cosas que decido. Eh, la filosofía estoica incluye muchísimos aspectos que son interesantes: el respeto por la naturaleza, y el respeto de la necesidad del hombre en esencia por la naturaleza,
cuando uno se empieza a alejar de lo que tiene que ver con lo natural, con lo que no tiene intervención humana, empieza a perder su esencia. Entonces, son muchas las cosas que a mí me interesan, eh, el impulso que da hacia el sacrificio permanente, el sacrificio, no sé si sería el término, pero sí estar permanentemente desafiando esa zona de confort. Es decir, luchar contra la superficialidad que dan y que hoy lamentablemente estamos rodeados e invadidos. Tenemos tantas cosas y nos hacen creer que necesitamos tantas más, que la filosofía estoica es la que nos dice que la esencia está dentro de uno mismo y que no precisa tantas cosas, no precisamos tanto confort, no precisamos tantas cosas que compramos en los centros comerciales o en cualquier lado, y que cuanto más cerca de la naturaleza y de lo que no tiene intervención en el hombre, seguramente vamos a ser más felices porque vamos a estar más cerca de nuestro origen, ¿no? Entonces ya digo, básicamente me parece lo más importante es el autocontrol que nos permite la libertad. Ahí es interesante entender que las personas piensan que una rutina les quita la libertad, y para mí, tener una rutina te da una libertad, porque uno no tiene que gastar energía pensando en hacer determinada cosa, y generar un hábito adecuado también te da una libertad, y cuando la gente piensa que es atarse, que es estructurado, yo creo que el hábito saludable, que la rutina saludable, que una buena rutina que cada uno diseñe, ¿no? Porque ese es el secreto. La Exacto. rutina que yo tenga, que los hábitos que tenga son los que yo elija. Y bueno, si la gente que piensa que la rutina es algo que lo ata, debería entender que la rutina que uno diseña es la que más libertad te da. Exacto. No te permite, no te obliga a que estés todo el tiempo eligiendo y gastando un montón de energía mental, y que uno pueda, con esa energía mental, crecer en otro sentido. Pero bueno, creo que el mundo te quiere obligar a pensar de que si vos no tenés, si vos no hacés, si vos no comprás, no sos, y no, yo estoy muy lejos de todo eso. Bueno, he hecho una entrevista a Marco Llanes, que es un ultracorredor, una historia muy interesante, y él justamente decía una frase muy en relación con todo esto, ¿no? Y decía, la verdad es que necesitamos muy poquitas cosas, pero es que esas muy poquitas cosas las necesitamos mucho, ¿no? Y creo que resume Sí, justamente lo que sin estás duda, diciendo, una frase sin duda. preciosa y que se la he robado y que también me encanta compartir, como en este Sí. caso. Hay otra frase que me gusta mucho de las que dices, y es, muchas veces en mi vida, cuando quiero saber si estoy haciendo las cosas bien, me pregunto, ¿me estoy moviendo o estoy avanzando? ¿Me las explicas a todos? Sí, a mí esa frase la aprendí el año pasado en una clase de coaching de una disertante, y me quedó resonando en ese momento, y cada vez le fui dando más sentido, porque bueno, yo soy una persona muy activa y que me gusta hacer muchas cosas a la vez también, que está mal, pero no importa, me gusta hacer muchas cosas a la vez. Estoy aprendiendo y me cuesta, pero lo aprendo a dosificar mis energías y enfocar mejor, pero bueno, y muchas veces hago y hago y hago, y lo importante lo que aprendí a valorar, que lo que dice esa frase, es que muchas veces son distracciones, ¿no? A veces hacemos y hacemos cuando en realidad queremos tapar que no estamos haciendo lo importante. Entonces nos creemos, o lo usamos como excusa, y digo, no, pero no puedo, estoy reocupada, haciendo esto, esto y esto. Bueno, a ver, pero esto y esto y esto y esto, ¿es realmente lo importante? ¿Es lo que tendrías que estar haciendo? ¿O es tu excusa para no tener tiempo en ocuparte en lo que realmente es importante, en lo que te haría avanzar? Y a veces, básicamente, primero uno tiene que tener claro qué lo haría avanzar. Y ahí estamos en otro problema previo, ¿no? Porque si uno no tiene muy claro qué son las cosas importantes o qué son las cosas que lo haría avanzar, puede perderse en el enredarse en haciendo y haciendo y haciendo, y realmente nunca progresar, porque todo lo que hace no lo mueve del lugar donde está. Y ya digo, esa es una de las excusas positivas, que es una de las clasificaciones que yo hago, que muchas veces
nos lleva a usarla, ya digo, te deja la conciencia tranquila porque dijo, hago esto y esto y esto, pero en realidad es una mentira, como cualquier excusa, ¿no? No Es estás algo, haciendo nada. no estás haciendo nada, estás haciendo un montón de cosas, sí, pero en realidad, ¿estás haciendo lo importante? No. Eh, no te estás dejando el tiempo para hacer lo importante. Entonces, cuando yo me lleno de actividades y digo, a ver, o tengo una lista importante de cosas a hacer, porque soy de muy listera, hago muchas listas, digo, a ver, de todas estas cosas, ¿cuáles son las que realmente, todas son urgentes, todas son importantes, todas son, no, clasifiquemos, y entonces elijamos cuáles son las que realmente me van a hacer avanzar, y me hago un lugar para tener tiempo para hacer eso. No las sigo ocultando o las sigo dejando en la misma lista que están las otras. Pero bueno, es parte de una filosóficamente de la filosofía de vida de estar permanentemente evaluándose. Eh, una frase que me gusta mucho de los estoicos es que los diamantes se pulen con el roce, ¿no? Es decir, si uno no se está rozando en el sentido de la incomodidad permanente, eh, difícilmente pueda brillar todo lo que pudiera. Y bueno, esta es una de las formas en Muy que buena yo me frase. voy puliendo, que me voy rozando, es con mi famosa frase, a ver, todo lo que estás haciendo eh, sirve para avanzar o es puro cháchara, dirían. Me la apunto porque me ha gustado mucho. Vamos, ya nos quedan un par de preguntas, ¿vale? ¿Qué es el biohacking o el neurohacking? Porque cuando uno, hace mucho tiempo me puse a mirar de esto y bueno, encontré vídeos y artículos de Dave Asprey con sus super máquinas y dije, uy, esto no está al alcance de mi rollo, ¿no? Y luego cuando comencé a preparar la entrevista, vi el material que me habías mandado, te escuchaba hablar, veía que justamente se acerca a eso que yo promulgo sin llamarlo biohacking, ¿no? Y en lo que realmente creo, ¿no? Que es las pequeñas cosas de la vida diaria que no nos cuesta nada, que no son temas de tecnología, sino son temas de escuchar al cuerpo, de descansar, de comer bien, de dormir, de buenas relaciones. Cuéntanos un poco qué es el biohacking. Claro, el biohacking en realidad, el término se inició sí relacionado con la tecnología, es decir, todo aquello que yo pudiera medir lo puedo corregir. Entonces se relacionaba así con respecto a, por ejemplo, cuando uno descansa, te miden las ondas alfa, la forma en que descansas, si descansas lo suficiente, bueno. Eh, sí, el biohacking se inicia en ese enfoque tecnológico. Pero a mí me parece, como vos también, mucho más valioso el enfoque que nosotros le llamamos gratuito, porque significa que yo no necesito recurrir a nada que pueda comprar, porque si no, me estaría contradiciendo con lo que decía hace un rato, que es que me parece lo más valioso de todo aquello que no necesita comprarse en ningún lado. Entonces el biohacking son prácticas, microprácticas en realidad, que conforman hábitos, y ahí también vuelve a estar el secreto. Cuando todas esas prácticas, como vos decís, que no cuestan nada, se transforman en hábitos, hacen que nuestro entorno mejore y nuestra salud, por lo tanto, mejore. Entonces, el biohacking es el conjunto de prácticas, o también podemos llamarlo una filosofía de vida, que nos permite adquirir o modificar nuestro entorno para tener una mejor salud. Una salud no solamente física, sino también, hablando desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, también incluye la salud mental, ¿no? Entonces, la salud de nuestras relaciones y todo. Es decir, y bueno, el biohacking se refiere a todas aquellas intervenciones que puedo hacer en mi entorno para tener hábitos, poder adquirir hábitos saludables y que sean más sencillos. Son las mismas prácticas, pero relacionadas con la parte mental. Claramente yo digo siempre que me resulta difícil diferenciar una de otra porque en realidad para mí la mente siempre es la que manda. Entonces, primero siempre hay un neurohack que da como resultado un biohack. Yo el otro día comentaba también en una entrevista, por ejemplo, un neurohack para mí es que me cuesta mucho controlarme en toda la parte de alimentación. eh, lo que yo hago es evitar tener alimentos que no son convenientes para mí en mi casa. Entonces yo con la mente genero una modificación en mi entorno que me permite que mi biología se vea beneficiada.
Es decir, a mí me resulta más fácil mantener el hábito saludable de la alimentación, una alimentación real, haciendo lo que primero hice es pensar cómo hacerlo más fácil. Entonces, son prácticas, pequeñas prácticas, que yo voy incorporando todos los días para, ya digo, siempre tendiendo a la salud. Por eso digo que los deportistas son biohacker por naturaleza, porque prácticamente todo el tiempo están buscando qué hacer en su vida, en su casa, como para que todo Sobre todo ahora en estos momentos, espera que me escucho ahí ahora. Sobre todo en estos momentos, ¿no, Betina? En los que, claro, antes el que tenía talento y ganaba sobrado, pero ahora que hay tantos tiempos, tantas personas, tanta profesionalidad, cada vez los deportistas se han dado cuenta que tienen que hilar mucho más fino, ¿no? En temas de alimentación, en temas de sueño, en temas de equipo, de tener coach y mentores en sus equipos, aparte del entrenador, ¿no? Sí, sin duda. Igualmente yo creo, no he analizado mucho, pero creo que hay cada vez más diferencia entre el deportista profesional y el deportista, perdón, que como nosotros que somos amateur. Porque creo que los deportistas amateur cada vez tenemos más trabajos y más actividades que nos quitan tiempo para poder entrenar. Es decir, es como que para mí la brecha es cada vez mayor entre aquel que puede vivir del deporte y el resto de los mortales que somos nosotros, ¿no? Eso no quita que haya gente que tiene un talento que le permite que esa brecha corte, pero ese talento siempre ha ayudado con el esfuerzo, el sacrificio, un montón de cosas y demás, ¿no? El talento solo, sin entrenamiento, no alcanza, realmente no alcanza. Creemos un montón de cosas que, como vos dijiste, que pueden lograr favorecer nuestro rendimiento. Betina, ¿cómo podemos escucharte hablar de todo esto? Sé que dentro de poco vas a hacer una capacitación online donde vas a hablar, pues, el tema del mentoring, del coaching deportivo. No sé si hablarás algo del biohacking. Es ahora a principios de septiembre. ¿Cómo podemos hacer para escucharte, para apuntarnos? Cuéntanos. Nosotros dimos un primer curso que la verdad que tuvimos muchísima asistencia, que se trató de mentoring deportivo, una visión más amplia se llamaba Trazando el Camino hacia tus metas. Participaron muchísimos deportistas y entrenadores, gente de una variedad importante de edades, desde 12 años hasta 50 y pico, ya digo, entrenadores y deportistas familiares, donde hablamos más directamente de la importancia de tener un mentor, alguien que teniendo experiencia deportiva te permita o te obligue, si se quiere, sentarte a pensar cuáles son tus metas deportivas. No se superpone con el entrenador porque el entrenador es el que físicamente te va a permitir que vos logres esas metas, ¿sí? El mentor lo que hace es acompañarte en la estrategia para trazarlas. En ese curso encontramos que una de las principales interferencias que la gente tiene para su potencial son las excusas. Entonces, esta segunda capacitación que hacemos, que es una clase a la cual se asiste, o también esa clase queda grabada para aquel que tiene dificultad horaria, hacemos una clase y después tiene su trabajo práctico, que esa es la diferencia fundamental de cualquier curso, de cualquier charla que pueden ver por internet, es que la clase es con tarea y además se llevan su tarea para el hogar. De tal manera de que el análisis no tenga manera de que sea superficial, porque para que sea valioso no solamente tengo que escuchar, sino que tengo que aplicarlo. Exacto. Las excusas que tengo son tales y le voy dando cada vez más entidad a esas excusas, entidad en el sentido de que las voy conociendo cada vez más, y eso es lo que me va a permitir rebatirlas, ¿no? Pero lo primero que hablo, porque yo tengo preparada ya básicamente la clase, es de la responsabilidad. Tengo que anotarme en ese curso asumiendo la responsabilidad de que voy a luchar contra una excusa y a ver qué hago después que ya no la tengo más, ¿no? Ese es otro tema. La excusa es un elemento que te deja perfectamente en la zona de confort, y cuando yo decido que no quiero más excusas, bueno, sé que puede venir el fracaso, que puede venir el éxito. Es importante también saber
qué pasa cuando las cosas me vayan mejor de lo que yo pensaba, porque no tengo más la excusa. Bueno, son todas cosas que Claro. interesantes, que no sé si las vamos a poder dar todas en la clase y demás, pero bueno, la idea es que todos empecemos a pensar sobre ese punto tan interesante. Todos los que estén interesados en Eh, las redes sociales de Betina está la manera de ponerse en contacto con ella y pueden inscribirse a esta capacitación. Así que no dudéis si os interesa, porque bueno, yo creo que estaré ahí, Betina. No es una excusa, voy a mirar la agenda mía, pero vamos, trasnochar para escucharte estoy seguro que valdrá la pena. Así y que justamente porque una amiga española quiere anotarse, apuntarse, me sí. olvidan ustedes, las vamos a dejar grabada la clase de tal manera de que después le pasamos el enlace y la pueden ver en horario apropiado para el país donde cada uno viva, ¿no? Pero De si en las redes maravilla, sociales me buscan y me escriben por ahí, yo les paso la información. de maravilla. Betina, entramos en la última pregunta y bueno, tiempos raros los que se viven, no solamente en España, en Argentina, en todo el mundo, eh, aparecen términos nuevos, la nueva normalidad, distancia social, no y hay uno que yo creo que es como la niebla, ocupa todo el espacio que es la incertidumbre, el qué pasará. Los deportistas, como tú, estáis acostumbrados a vivir en la incertidumbre en el día a día, en las carreras. La vida es incertidumbre, por mucho que nos haya gustado en todo este tiempo acomodarnos a la comodidad, ¿no?, de una casa, un empleo fijo y una vida cómoda, entre comillas, nosotros como seres humanos siempre hemos estado en incertidumbre, ¿no? ¿Qué consejos podrías darnos tú para adaptarnos a este mundo nuevo que así como es nuevo, también, así como es una crisis, ¿no?, también trae nuevas oportunidades? ¿Qué nos podrías aconsejar desde tu Sí, punto sin de duda. vista? Y como todas las emociones que hay que aprender a no clasificarlas en positivas o negativas, todas las emociones son energía, la incertidumbre también es una energía. Entonces hay que utilizarla como combustible para generar nuevos recursos, para generar nuevas cosas. Hay una frase que me gusta mucho que dice que cuando nada es seguro, todo es posible. En este momento donde dejamos de tener todo seguro como teníamos, es la oportunidad de ver que todo aquello que postergamos por diferentes excusas, por las que fuera y demás, quizás sea el momento de utilizar el combustible de la incertidumbre para alimentar ese nuevo fuego que podemos crear. Entonces, si no tenemos metas deportivas, las inventamos. Cada cual tiene su personalidad y va a poder encontrar, si quiere, la forma en poder capitalizar esa, ya digo, esa energía que hoy tenemos como en stand-by porque el afuera no nos permite usarla. Seguro que va a encontrar cursos, seguro que va a encontrar formas de canalizarla y por supuesto que es mi deseo que todos salgamos de este periodo de incertidumbre, que como vos bien decís, en realidad nunca termina, porque la vida es incertidumbre. Supongamos que termina esta incertidumbre, que todos salgamos mejor preparados para la vida que antes. Esperemos que así sea. Betina, la última, esto más que una pregunta, es una propuesta. ¿Cuándo vemos a Betina correr por aquí, por Europa, por España? Y bueno, yo te propongo un intercambio. Que tú me invites a una carrera por allí, por Argentina, y pues yo te invito a la carrera que tú elijas por aquí, por España, y vivimos una experiencia maravillosa compartiendo historias y caminos. ¿Qué me dices? Por supuesto, sin dudas. Acá hay carreras maravillosas todo el año, con frío, con nieve, en el desierto, en la selva, donde vos quieras. En la época que podamos viajar, cuando vos puedas venir, yo pueda ir, hay carreras hay siempre y maravillosas, así que seguramente ninguno de los dos nos vamos a defraudar con la oferta que le podamos hacer al otro. Te tomo la palabra, como bien decís, cuando esto se abra un poco la veda, aquí en España ahora mismo no hay carreras básicamente, quedan algunas en octubre, algunas en noviembre, ay, que todavía no es seguro, pero bueno, cuando vuelva un poco la nueva normalidad y todo vuelva a ser, al menos en este tema como antes, con algunas adaptaciones, pues volveremos por los senderos. Betina, muchísimas gracias, ha sido un placer entrevistarte y bueno, y espero conocerte pronto. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente ha sido un placer y bueno, saludos a todos. Hasta la próxima, Betina, muchas gracias.